explicar este ejercicio para mañana ya empezar con él. Este ejercicio es este que tenemos aquí, que es el correspondiente a 4, 4. Daros cuenta, esto es importante, este va a ser importante. 4, 4, A, B, C y D. Vamos a ver qué pasa. Aquí vamos a poner en práctica las cosas que hemos venido comentando antes con respecto a las diferentes formas de definir una arquitectura. Entonces, en este ejercicio lo que vamos a hacer es un multiplexor de 4 a 1. Lo sabemos. 4 entradas, una salida y 2 patillas de selección. Eso no es nuevo. Primero, A. Diseño usando sentencias secuenciales. Es sencillo, además ya está hecho por ahí, lo hemos visto varias veces. Muy sencillo. Mux1, fichero Mux, librería Yakubo, use Yakubo stdlogic, y a continuación entidad. Mux 4 a 1 y Sport, y definimos los puertos, que como hemos visto antes, el D es salida, y 0, 1, 2 y 3 son entradas de datos, y el S1 y el S0 son 2 bits. Bueno, podríamos haber representado esto por un vector, pero no. Esto no tiene razón de ser representarlo por un vector, porque son 4 entradas de datos diferentes. O sea, eso no es un vector. Definición y punto. Arquitectura. ¿Arquitectura en qué modo? En el modo de process. Es decir, modo secuencial. Se va a ir haciendo una cosa detrás de otra. Arquitectura Mux 4x1. Mux 4x1 es, otra vez lo mismo. Aquí no se ha lucido en llamarles. Yo no habría puesto estos dos nombres iguales. Yo habría puesto, aquí, ¿cuál es el multiplexor? Este. ¿Y esto qué es? ¿Cómo funciona el multiplexor? Pues arquitectura de funcionamiento del multiplexor 4x1 o la arquitectura secuencial del multiplexor 4x1, siempre esto, para que cuando termine, como me preguntabas tú, cuando diga en arquitectura, defina qué es lo que termino, qué es lo que termino de definir. Yo termino de definir este funcionamiento. Si aquí esto se hubiese llamado PP, arquitectura PP, aquí pondría en arquitectura PP. Punto. Y este es el OFF. Esto corresponde a este componente que tenemos. Begin Process. Es un sistema combinacional, con lo cual lo que hemos dicho antes, todas las señales tienen que ser sensibles a todas los pines de entrada, es decir, el I3, I2, I1, I0, S1 y S0. Punto. Y ahora, pues bueno, una definición de process, como si estuviésemos haciendo un programa en C, normal y corriente. Y S1 es 0 y S0 es 0, entonces I0 pasa a D. S, si S1 es 0 y S0 es 1, es decir, la entrada 1, el que pasa es el I1. Con un 1, 0, I2, con un 1, 1, I3. Punto, pelota. Un modo de definirlo normal y corriente. El primer ejercicio va a ser este. Claro, pero aquí todavía nos falta para probar esto el banco de trabajo. Pues va a resultar que vamos a utilizar el mismo banco de pruebas para este que para los demás. Pero vamos a ver dónde está el banco de pruebas. Eso, el truquillo lo tenéis aquí en la definición de la práctica. En esta práctica me dice, oye, hacer la práctica de las secciones 441 utilizando el código 4.3 y 4.5. Es decir, si yo miro aquí, este es el 4.3 y el código 4.5, que es este, es el banco de pruebas del Mux1, que lo vamos a utilizar también para otra definición. Vale, este banco de pruebas. Y en este banco de pruebas para un multiplexor, pues bueno, pues es un sistema, como hemos dicho antes, completamente secuencial, lo de siempre, arquitectura Mux, no tenemos puertos de entrada-salida, sí defines en las señales que van a tener correspondencia con los puertos, que son estas, y a continuación el component Mux 4.1 y Sport, 4.1 y Sport, component, el component al que yo voy a hacer referencia, lo indicamos aquí con sus entradas-salidas, se llaman de la misma manera. Ahora, begin, instanciar y conectar la UET. La UUT, la unidad a comprobar, a testear, es el MUX 4x1. 4x1
este. 4 por 1, el otro que hemos definido antes. O sea, este me está refiriendo, se está refiriendo a este y este se me está refiriendo al componente que tengo en otro lado. Y me dice, bueno, pues la relación entre las señales de este componente y de este, de los dos componentes. Y en este caso, pues todas las ha llamado de la misma manera. No ha hecho lo mismo que hemos hecho antes, que x0 y 0 y luego a y b. No, bueno, pues les ha llamado igual la correspondencia. Generar vector test, process, begin. Y bueno, pues lo único que va haciendo es metiendo valores en i, va metiendo en los is y va metiendo valores en las s. Entonces, en este caso está metiendo un 0, 0, con lo cual en la salida, yo lo que tengo que tener a la salida es el i0, o sea, un 0. Y luego mete espera 5 nanosegundos y mete en i0 un 1. Con lo cual yo lo que voy a tener ahora a la salida es el valor de la i1, que es un 0. Y luego 5 nanosegundos y mete un 1, 0. Con lo cual, no sé si lo he dicho bien, sí, 1, 0. Con lo cual, lo de la I2 va a ser un 1. Y luego mete en ese 0 un 1, como ya tenía en ese 1, 1, ahora mete en ese 0, en ese 1, 1, un 1, 1, la del 3, un 0. Punto pelota. Pero esto no estamos comprobando. Todo lo estás comprobando. Por supuesto que no estás comprobando todo. Es que ya empiezas a tener problemas. Como ya hemos dicho, es que comprobar todo en un circuito electrónico es complicado. Porque tienes muchísimas variantes de entrada. Ten en cuenta que aquí las variantes de entrada que tienes son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 elevado a 6. ¿Comprobar este circuito mediante una tabla de la verdad tiene razón de ser? No. Si yo tuviese que hacer un test bench para este circuito, yo lo que haría es generar un reloj. Y luego otro reloj por la mitad. Y luego otro reloj por la mitad. Y luego otro reloj por la mitad. Meter un reloj aquí, otro reloj aquí, otro reloj aquí y otro aquí. Y luego sí, hacer una tabla de la verdad con las 4 combinaciones de ese 0 y ese 1. Yo aquí no voy a poder comprobar todo, pero claro, tenemos una ventaja, que yo luego puedo coger la FPGA, puedo decir que ese 0 y ese 1 son estos dos pines y que las entradas son estas. Y yo ahí sí puedo acabar de hacer las comprobaciones. Aquí pretender comprobar todo es complicadísimo. ¿De acuerdo? Aquí solo tenemos 4 interruptores, ¿no? Pero tienes ahí las expansiones de salida. ¿De acuerdo? Esta es esta práctica. Esa es la 4.4a. Y la 4.4b, la 4.4b es hacer los códigos, el 4.4 y el 4.5. Hombre, el test bench va a ser el mismo. Ese no vamos a tener que hacerlo. ¿Qué me dice la 4.5? La 4.5 lo que me dice es, creo que es este, ¿no? No, este es código 4.4, 4.5. No, el 4.4, coño. La práctica anterior eran los códigos 4.3 y 4.5. Y esta práctica son el 4.4 y el 4.5. En este es lo mismo, solamente que usando el if. Es otra definición, en modo process usando un if. Esto es lo mismo y lo único que me cambia es en el process, ojo, que es process otra vez lo mismo que hemos visto antes, las señales de sensibilidad, una variable integer que es la cell. Esto es un poco imaginación. Estos dos son, yo he dicho que iban a ser de diferentes partes, de diferentes métodos y lo serán, pero todavía no. El primero era process y el segundo también es process. El segundo también es process. Pues lo que me hace es me crea una variación que es cell y empieza a begin. If S1 y S0, entonces cell es igual a 0. Si no, cell es igual a 1. Si no, cell es igual a 2. Si no, cell es igual a 3. Está haciendo una tontería. Bueno, pero bueno, pues es para que veamos. Para esta aplicación es una tontería. Pero para otro tipo de aplicaciones igual no es una tontería. Que lo que hace es asignar a la variable cell un valor integer en función de los valores que tenemos en S0 y S1. Y en función de ese valor integer, con el case,
case de Shell, pues hacemos la misma jugada. Cuando 0, cuando 1, cuando 2, cuando 3, sacar el valor de I0, de I1, de I2 o de I3. Punto. ¿Vale? Sigo. Para usar el integral no necesitamos meter otra librería. Para usar el integer no. Con la IE cubo 764 te coge. Banco de pruebas. Bueno, esto le echéis un vistazo. Este es un error. Recordad que decíamos que en el caso del else, creo recordar... No, esto es un error. El error es que señales de sensibilidad no ha metido el I1, 2, 3 y 0. Y hay que meterlos porque es un circuito combinacional. Es un error. Este otro que tenemos aquí, lo mismo, el mismo multiplexor. Vamos a utilizar el mismo multiplexor con el mismo banco de pruebas, con el mismo de antes. Pero este es con sentencias concurrentes. La parte primera, la misma, la de siempre. Y la parte segunda, pues por concurrentes, es a la salida de ello, ¿qué voy a tener? A la salida de voy a tener I0 cuando se cumplan estas condiciones. O I1 cuando estas. O I2 cuando estas. O I3 cuando estas. Aquí la característica que tiene es que no tenemos que poner las señales sensibles. Este es concurrente. Aquí no se va a ejecutar. Bueno, aquí no se ve. Aquí no se ve. Si hubiésemos hecho, como vimos el otro día en un ejemplo, un codificador de prioridad, la primera que evalúa es esta, y luego esta, y luego esta, y luego esta. No es exactamente que haya que decir que la primera que se evalúa a nivel de hardware. A ver si me explico. Lo que ocurre es que cuando él genera el código, este genera un código que es un código hardware, que me va a programar la FPGA y que me va a crear una estructura hardware. Con lo cual, dentro de esa FPGA no va a haber una evaluación de esto. Esto, la FPGA cuando esté trabajando, no va a estar leyendo esto, y luego esto, y luego esto, cada vez que se ejecute algo, cada vez que haya un cambio de las señales de entrada. No, eso no va a hacer. Lo que va a ocurrir es que para generar ese código que me va a programar la FPGA, él va a leer, es como cuando nosotros veíamos en código C el compilador. Este para generar el código va a venir aquí, va a leer esto, luego esto y luego esto, y en función de eso va a sacar una tabla de la verdad, y en función de esa tabla de la verdad lo va a dejar programado la FPGA en hardware para que haga un control de prioridad, como vimos el otro día con aquel decodificador de prioridad. En el que yo aquí decía, antes lo hemos visto también, un codificador de prioridad que tenga 4 entradas, la I3, I2, I1 y 0. De forma que en función de la entrada que yo meta a la salida, yo tenga el número 0 binario, el 1, el 2 o el 3. Si yo actúo la I3, no importa cómo estén las demás, yo tengo que sacar a la salida el número binario 3. Con lo cual yo lo escribiría así. Yo iría aquí y diría, oye, aquí el número 3 cuando I3. Si no, el número 2 cuando I2. Si no, el número 1 cuando I1. Yo le escribo así, pero él no genera un código secuencial. Él evalúa esto secuencialmente para generar un código combinacional. Y este es el mismo, vuelve a existir, el mismo multiplexor. Este es el siguiente, que es el 4. Mañana haremos todos estos de una tacada. Ese es, creo que es el C. 4.7 y 4.5. El 4.7 la implementación, el 4.5 el test bench. Y por último, la última práctica de estas, que es la 4.4D, es el 4.8 y el 4.5. El 4.5 es constante, con lo cual lo tenemos aquí. El código 4.8, que es este también es concurrente, poco hay que decir. Luego, en el siguiente, en el restador, utilizaremos el modo estructural. Entonces, bueno, pues en este lo mismo. La misma historia de siempre, arquitectura 4x1 concurrente de MUS 4x1, una señal integer que es Shell, y lo que hago yo es asignarle a esa señal un valor 0, 1, 2 o 3. Y en función
De ello, en D, lo que hago es meter I0 cuando sel es 0, cuando 1, cuando 2 o cuando 3. Pero aunque parezca que esto puede ser, porque ha utilizado parece una variable que no lo es una señal, esta es un código totalmente concurrente. ¿Por qué? Porque son señales de concurrente, porque no hay ningún proceso y porque lo son. ¿De acuerdo? Entonces lo que haremos es, mañana haremos estos 4 ejercicios de tacada, estos 4, y luego te das cuenta que ya he hecho aquí un cambio. Ya he metido que este al que le sobre tiempo lo hace y todos los demás no. Mañana igual de aquí haremos estos 4 y si nos da tiempo alguno más y pasado ya nos pasamos a los otros. ¿Una pregunta? El banco de pruebas es lo mismo, es el mismo para todos. Para todos. Ahí tienes que decirle a quién le estás refiriendo. Efectivamente. ¿Tenemos que modificar el banco de pruebas o Aquí para cada práctica modificamos? Aquí no tienes por qué. ¿Poner más de un componente? Aquí puedes hacer 1000 trampas. Puedes hacer prácticas diferentes, pueden tener carpetas diferentes, pueden tener diferentes ficheros de entidad y de arquitectura. O sea, a ver, no diferentes ficheros, me he equivocado. Diferentes carpetas y todos los ficheros de entidad de arquitectura llamarse de la misma manera. Con lo cual tú lo que vas a hacerte es copiarte el banco de pruebas, ese banco de pruebas lo copias en todas las carpetas. Lo puedes hacer así. La otra opción sería dentro de un mismo proyecto, ¿y por qué no? Yo a este le llamo 4x1 MUX concu B. A este le llamo 4x1 MUX concu A. Al otro le llamo de otra manera, Claro, automáticamente lo que me toca hacer es crear 4 bancos de prueba que llamen a cada uno de estos ficheros que tienes aquí. No puedes tener un banco de pruebas en un proyecto. Las 4 definiciones con el mismo nombre no puedes tenerlo. Entonces ese es el problemilla, ¿no? Y no puedes tener diferentes con el mismo banco de pruebas que, claro, que siempre referencia al mismo componente. ¿Vale? ¿Más cosas? Pues vale. Sí. Sí, sí.